pero la situación es que si no tenemos capacidad, porque no nos dan esa financiación por parte del Estado a las comunidades para sostener, insisto, esos servicios, como por ejemplo la dependencia, evidentemente hay que buscarlo de los tributos, que por cierto, los asesores que asesoran al gobierno estatal precisamente con respecto a la reforma fiscal, le dicen que ese tributo hay que ponerlo, o sea, hay que mantenerlo. Y eso de que hay comunidades que en ninguna comunidad se paga, salvo en esas tres que ha dicho, que además se le ha olvidado decir Murcia, para que también digamos alguna que no sea del Partido Socialista o que no esté gobernada por el Partido Socialista, en la realidad que se vive es que, por ejemplo, como queremos entrar en esa comparativa que tenemos entre comunidades, que yo digo que hay que mantenerlo al margen porque esa desigualdad y esa comparativa, quien realmente la genera es el Estado, haciendo desigualdad, creando desigualdad entre las distintas comunidades. En este caso, en el caso de Madrid, por ejemplo, que es el que más se ha utilizado comparando con Andalucía, en Madrid, a pesar de las bonificaciones que tienen, tributan más que en Andalucía, recaudan más que en Andalucía por el impuesto de sucesiones. Esos datos hay que darlos también. Respecto a lo que hablábamos el otro día de la tributación, de lo que tenía... Creo que en Madrid, perdóneme, hay grandes herencias. Efectivamente, está el mayor tejido empresarial, o sea, tiene más capacidad recaudatoria, no nos hagamos trampas. ¿Cuál es ese motivo? No, ¿Por qué en Madrid se recauda porque somos más? mucho más, muchos pocos, que poquísimos muchos. Claro. ¿Qué herencias están quedando en Andalucía? Bueno, claro, Entonces, pero más pagar al 1% claro, en Madrid, que luego además va a recaudar nuestro IRPF, va a recaudar nuestro impuesto de pero me sociedades. está dando la razón, Álvaro. Si me permite, Perdón. va a recaudar todos nuestros impuestos, tanto directos como indirectos, además del de sucesiones. Entonces, ¿por qué Madrid tiene más? Porque al 1% es capaz de generar pues muchísimo más por todos los que nos vamos o se van de todas las porque comunidades para ya son muchos que se están trasladando a Madrid para cesarse aquí y pagar sus impuestos aquí, no solo el de sucesiones. Pero no solo eso, es que últimamente, yo fue el jueves, creo recordar, una consulta que llevaron a sus padres a la periferia de Asturias, a una residencia de ancianos, para que ya estén empadronados allí y viviendo ahí, porque claro, el padrón solo sería un fraude de ley, ¿no? O sea, hay que cumplir con la ley, hay que ir allí, precisamente para evitar el pago de esta herencia. Y como claro, como es un impuesto, entre comillas, voluntario, porque lo pago si quiero vivir ahí, pero si no quiero vivir ahí no lo pago, pues la gente se está yendo de estos sitios. Nadie paga porque sí. Hay una cuestión ideológica. Me parece que me está dando precisamente la razón en cuanto a que es injusto no solo el impuesto, es que es injusto que el Estado no regule que haya esa capacidad migratoria entre ciudadanos para no tener que pagar impuestos, entre otras razones, y discúlpeme porque es verdad que yo tengo que darle su espacio, pero lleva usted ventaja, que lleva aquí semanas dando con este tema y yo creo que es la primera o la segunda ocasión nuestro que tengo, experto, es lógico, pero bueno. Bueno, experto hay que serlo, pero con rigurosidad en lo que se dice. Bueno, no, hay cosas, hay datos, del rigor de hay datos con los que yo no comparto para nada y por tanto no puedo decir que sean rigurosos. De ahí que abramos este debate, les invito a ustedes también a hacernos llegar sus dudas, como han hecho durante las últimas semanas. El hashtag es herenciasep, pero hay una duda que tengo yo respecto a este impuesto, porque decía usted, no, es un tema de que no nos llega, es decir, con un sistema de financiación como el que tenemos actualmente no podemos pagar sanidad, educación y por tanto, aunque no nos guste, tenemos que cobrar este impuesto. Pero yo siempre tengo la sensación de que aquí hay un componente ideológico y de hecho, bueno, 4 de las autonomías, lo reconocían ustedes, 3 son del Partido Socialista. En la conversación que teníamos días atrás, usted deslizaba que es un impuesto que sobre todo pagan los ricos y que a usted no le duele que sean ellos quien corran con ese gasto. Escuche estos testimonios porque la desmienten. Toda la vida trabajando. Estaba 8 horas de trabajo y después me iba a trabajar 3 horas por la tarde a limpiar las oficinas. Mira, te voy a enseñar la foto de cuando estaba en Alemania, ¿vale? Donde, hasta los 22 años que estuvimos allí y yo trabajé en la Faber-Castell, esta soy yo. Allí estuve 12 años trabajando y entonces me pasé a un hospital a trabajar de planchadora, ¿no ves? Mira. Y esta también, ¿no ves? Y esto es donde yo vivía, fíjate, en una habitación y un cuarto de baño para 3 o 4 familias. Después, poquito a poco, hicimos un chalercito, que ahí está mi marido trabajando en el chaler. Ayudándole siempre a él con el tema de la obra y eso. Después de tanto trabajar, mi padre, ahora nos vemos de que nos quieren quitar una parte grandísima de todos los bienes. Me hacen de pagar, que tengo que pagar
280.000 euros. Josefa, ¿tenéis ese dinero? Yo tengo ese dinero, por lo menos para la que ha trabajado el robo más grande que hay, ¿comprendéis? Que te lo quitan a la fuerza. Con una cosa que han trabajado mis padres toda su vida. Vamos, si él levantara si se diera cuenta de lo que nos está pasando. Usted ha tenido que pedir un crédito para poder pagar los impuestos de la herencia. Sí, un crédito de 42.000 euros. Fallece mi madre, miramos los papeles o el testamento, me deja la parte de ella de herencia y a los pocos días, bueno, me llega la carta del abogado que tengo que pagar 58.000 euros. Tuve que pedir un aplazamiento en donde me metieron otros 1.800 de intereses por un año. Y gracias que tenía el piso medio pagado, que me dieron el crédito sobre el piso que ya tenemos medio pagado. Pero bueno, quedemos sin un duro, es que te hundo otra vez, como cuando tenías 30 años hipotecado hasta la ceja, que si no llego a tener trabajo o algo, a mí no me dan préstamo. Si no me dan préstamo, lo pierdo todo. Lo pierdo, le pierdo la herencia y pierdo mi propiedad también, el piso que tengo medio pagado, porque me lo embargan. Quieres dejar algo para los hijos el día de mañana y lo que les dejas es una deuda, no es una herencia, lo que os dejas es un pufo. Josefa, viuda, 22 años trabajando en Alemania, José Luis, autónomo electricista, ha tenido que pedir un préstamo, no parecen ricos. No, no, para nada. Y yo no quiero que se interprete que cuando dije eso me refería precisamente a estas personas. Hay que aclarar lo mismo que dije el otro día, que insisto, antes del 1 de enero de 2017, evidentemente casi todos los casos que encontréis van a ser similares, porque sí que es cierto que en ese momento era injusto, pero totalmente la capacidad o la fórmula que se manejaba para la tributación. O sea, está diciendo que antes del pacto con Ciudadanos, usted misma reconoce, sí, y es socialista, yo lo reconozco. Lo que aplicaba la Junta de Andalucía era injusto. Lo que se estaba aplicando, estábamos hablando que se aplicaba sobre 175.000 euros, que en un momento determinado se sabe y se ve perfectamente que no se ajusta a la realidad por el tema de la crisis. Es decir, que estos umbrales para empezar a recaudar a partir de los 175.000 euros estaban fijados cuando había una realidad que cambia a partir de 2008 aproximadamente, cuando nos metemos de lleno en una crisis que evidentemente afecta a las familias de forma dura, y que por eso hace que sea necesaria esa modificación de ese suelo. Subir ese listón. Exactamente, y se sube hasta 250.000 euros. Es verdad que 250.000 euros en un patrimonio o en una familia de clase media no es tan fácil heredarlo. En este caso, lo que se pretende, de todas formas, como decía, hay que tener una recaudación, un patrimonio heredado de más de 350.000 euros para pagar, por ejemplo, 4.900 euros. Anteriormente, antes de esta modificación, lo que se pagaba eran 20 y tantos mil euros. Es decir, se ha regulado de manera que se suba progresivamente dependiendo de la capacidad o del patrimonio que tú tengas. De manera que quien tiene menos no pague o pague menos, y quien tiene más, evidentemente, pague más en solidaridad con quienes tienen menos. Es una manera de equilibrar. Este impuesto se creó en su momento, no ahora, hace muchísimos años, precisamente para cortar esa desigualdad social. Pero ¿corta esa desigualdad Sí, social? la corta. ¿El impuesto de sucesiones de alguna manera lo que hace es igualar rentas, patrimonio? Claro que la corta. Vamos a ver. ¿Cumple esa función? Yo le preguntaría a la alcaldesa ¿cuántas herencias se han cobrado en su pueblo que sean de verdad de ricos? Hombre, en mi pueblo es que somos todas las trabajadores serranías, y humildes, en todas y las no hay serranías muchos rotas. ricos, sí. En todas las De serranías. todas formas, yo le digo una cosa, No sé. hay que ver cada caso concreto, porque se dan las cantidades, y yo tengo la sensación de que se dan las cantidades globales, contando la plusvalía, contando gastos de... Sí, No, mire usted, no. Sí. No, mire usted. En su decreto de 2015, que no me lo estoy inventando, que es de la Junta de Andalucía, la reducción, es que venden que la reducción es hasta los 150 y luego el 95% de la vivienda habitual. Pero claro, el resto nos lo callamos, la letra pequeña. Y esa letra pequeña nos dice que para tener la vivienda habitual tengo que tenerla una serie de años después, porque si la vendo tengo que volver a pagar. Pero luego esos límites de deducción tienen un tope. Y ese tope es, por ejemplo, en el grupo 1, que es para hijos, usted no puede deducir más de 15.956 euros, por mucho que tenga los 250 exentos. Llega un momento en el que le dicen hasta aquí, y de 3.992 por cada año de menos de 21, es decir, en los menores de edad. En el grupo 2, que es descendientes o adoptados, que no sé por qué la Junta en esto de descendientes y adoptados me hace esa separación. Lo dice así, dice descendientes y adoptados. Supongo que está establecido por la ley, no me sea demagogo, no me utilice estas cuestiones. Pero mire, yo le hablo técnicamente, le agradecería Porque entonces... que me trate con el mismo respeto. Sí, yo le estoy, me
manteniendo el respeto. 15.956,87. El grupo 3, a colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, el límite de desgradación son 7.993 euros. Luego, es muy bonito decir que son 250.000, pero luego a la hora de la verdad, echando las cuentas, se baja esto. Por otro lado, usted, como ya van varias veces que dice una cosa, que es que y la dependencia. Sí, y si quiere le doy Pues datos mire, concretos. escúcheme una cosa, señorita. Yo soy padre de un gran dependiente. De un gran dependiente. Que, bueno, no vamos a entrar en características personales ni nada. ¿Saben lo que le pagan a este gran dependiente de más de un 76%? 280 euros mensuales. ¿En Andalucía? No, él es asturiano. ¿Quiere que entremos en la dependencia? No, no voy a entrar porque Pero es yo un caso personal y aquí vengo a hablar de sucesiones. No, pero yo sí, le digo yo sí, que no sí, pero mezclemos los sí impuestos. por alusiones y por una sencilla razón, porque lo vamos a enlazar con precisamente el impuesto. Les pido que no Voy a intentar ser mucho breve. en el tema de la dependencia porque No, bastante tenemos voy a en el intentar ser tema breve, de- pero de las porque además él decía el otro día, precisamente, Perdóneme, pero para aclararlo, lo que nos viene a decir Álvaro es que usted tiene un hijo con gran dependencia y le pagan poquísimo, ¿no? Que pagan más en otras comunidades Que en las las que no suyas. hay impuesto de sucesiones. Vale, sí, ¿qué tendrá que ver eso? Porque realmente, no tiene nada que ver con lo que No le se sirve paga. como argumento que sirve... No, pero le voy a ese impuesto explicar, para le voy a explicar porque precisamente el otro día él decía que 500 millones en el global del presupuesto de sanidad, por ejemplo, era nada. Efectivamente, es poco en comparación con la cantidad global. Algo se hace con 500 millones. Créame que yo haría mucho con 500 millones. Pero en este caso, por ajustarlo a un dato concreto, precisamente el de la dependencia, 450 millones millones de euros son precisamente la cantidad que debería de estar metiendo el gobierno del Estado, el gobierno del PP, a Andalucía para sostener la dependencia. ¿Por qué? Porque son en torno a 1.400 millones.